medidas del elemento estructural antes de iniciar el análisis estructural. O sea, yo al criterio voy a poner las medidas de una columna, de una viga, de una losa, antes que haga el análisis estructural. Pero esas medidas que yo responden a 3 criterios, ¿no? Que lo que recomienda la norma, ¿ya? El otro criterio, como son 3, el otro criterio es las propiedades geométricas, ¿no? Las propiedades geométricas que debe tener el material, ¿no? Y eso nos conduce a entender su modo de elasticidad, ¿no? Sus propiedades geométricas y propiedades físicas. Y el tercero viene a ser el material en sí, ¿no? O sea, ¿con qué material voy a trabajar para tridimensional? ¿No es cierto? Entonces, bien. A ver, antes de entrar a eso de losas, vamos a explicar, vamos a la pizarra. Ya. Entonces, vamos a explicar el sentido ingenieril predimensionamiento. Entonces, ahí estamos. Quince 07/2021. Entonces, estamos hablando de predimensionamiento. Ya, entonces, muy bien. Hemos dicho que el predimensionamiento consiste en elegir o dar las medidas al elemento estructural antes del análisis estructural. Bien, entonces podemos decir el predimensionamiento consiste entonces en elegir las dimensiones, ¿no? En elegir las dimensiones del elemento estructural antes de iniciar el análisis estructural. Ya. Bueno, para elegir las dimensiones del elemento estructural se toman los siguientes criterios. Entonces, el primer criterio es hacer uso de las recomendaciones de la norma. De la norma, en este caso, E060.
El siguiente criterio es tomar en cuenta las propiedades geométricas y físicas, ¿no? En cuanto a la propiedad geométrica, tendríamos que decidir la forma, ¿no? Caso A, por ejemplo, propiedad geométrica, en este caso podríamos decir propiedad geométrica la propiedad geométrica tiene que ver con la forma, ¿no? Tiene que ver con la forma. Por ejemplo, si se trata de una viga, ejemplo, vigas, ¿no? Vigas puede ser rectangular, puede ser triangular, puede ser circular, puede ser vigas T, L, I, ¿no? C en U, T invertida. O sea, incluso hasta en H. Bueno, dependiendo de la, ¿no? Tiene que ver con eso. En caso de columnas, podríamos hablar, ejemplo de columnas, pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, puede ser triángulo, en C, en L, puede ser en H, puede ser en T, ¿no? Puede ser en I, ¿no? Propiedades métricas y físicas. ¿Y la propiedad física cuál es? La propiedad física es tomar en cuenta el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad o el módulo de corte, ¿no? Entonces, cualquiera, para cada propiedad geométrica puede tener su módulo de elasticidad y su modo de corte. Y el tercer criterio es el material, ¿no? El tercer criterio es el material. Material, ¿no? Puede ser concreto. Dentro de este concreto dentro de este concreto podemos hacer, ¿no? Concreto
Cito, concreto en obra, diríamos mejor, prefabricado, premezclado, o si no también prefabricado, ¿no? Pueden ser también metálicas, pueden ser de madera, o puede haber combinación, ¿no? Puede haber combinación. Ahora, cuando hablo de material, esto está orientado básicamente de la disponibilidad en donde va a hacerse la obra, ¿no? Entonces, digamos acá, disponibilidad, disponibilidad o bajo costo, en donde se hace la obra, en donde se realiza la obra. Bien. Entonces, tenemos esos criterios. Bien. El primer criterio, tomando en cuenta la norma E060, da unas recomendaciones muy rápido. Y que bueno, eso está basado en el tema de la experiencia de otros códigos en el mundo y en la norma de 060 ya lo precisan. Ahí no hay mayor discusión, pero todo esto proviene de una serie de experiencias, ¿no? Cuando hablo de tomar en cuenta las propiedades geométricas físicas, aquí sí hay que tomar en cuenta un cierto análisis y un cierto nivel de conocimiento de que la forma o la geometría del elemento estructural, dependiendo cómo se use, influye, ¿no? En la resistencia en la resistencia o claro, en la resistencia de cargas, ¿no? Y ustedes podrán preguntarse, ¿cuándo yo elijo circular, por ejemplo, una columna circular? ¿Cuándo elijo una columna cuadrada? ¿Cuándo elijo una columna rectangular? Como ayer les dije, ¿no? Ya ubicaron, ya, o sea, la estructuración es ubicar los elementos estructurales adecuadamente, tomando en cuenta seguridad, economía y funcionalidad. Pero ahora ya es de qué medidas van a hacer. Entonces ya entra a tallar el concepto, ¿no? El concepto que viene resumido de toda su formación a la fecha, desde que han empezado matemáticas, estática, resistencia a materiales y análisis estructural, ¿no? Todos esos conceptos que han venido formándose entra a consolidarse aquí, en este tema del criterio de las formas, ¿no? Por ejemplo, a ver, tomamos una explicación para cada uno. A ver, para el caso 1, el criterio 1 no hay ningún problema. Para el criterio 2, sí. Por ejemplo, Oh, hay algo que parpadea en su pantalla, no sé si es en lo mío nada más. debe ser en lo tuyo. Yo estoy transmitiendo normal, no tengo dificultad acá, salvo algunos compañeros. Sí parpadea, ingeniero, la Ya, pizarra. ingeniero. No se puede ver bien. Bueno, en todo Cuando caso, escribe, parpadea, ingeniero. Puede volver a compartir. a ver, voy a cerrar y vuelvo, ¿ya?
porque yo acá estoy bien, no tengo problemas. Sin embargo, vamos a... Ahora, Cuando escribe pasa eso, ingeniero. Escribe algo. a ver, ya, ahora sí. Por lo que está muy cerca, ahora de repente pueda que sea el tema de los elementos que utilizo. El lapicero puede ser. A ver, vamos a ver. Ya, el 2, como les decía, suponiendo, voy a ponerlo esto, todo está regido al sistema cartesiano, ¿no? Por el momento, todo es cartesiano. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, como decía, se toma la recomendación de la norma de una forma fría, tranquila, sin mayor problema. ¿Por qué? Porque es la recomendación basada en las experiencias. En el caso del criterio 2, no. El criterio 2 tiene mucho que ver con la consolidación de conocimientos que viene arrastrando desde matemáticas hasta el análisis estructural hasta hoy día. Y ustedes han venido aprendiendo cada vez, ¿no? Cada vez los conceptos básicos del módulo de rigidez, han venido aprendiendo el radio de giro, tienen con claridad el concepto de, digamos, el radio de giro. A ver, ¿cómo estamos? ¿Está normal o sigue parpadeando? Sí, igual, ingeniero. Cuando escribe pasa eso. Se vuelve oscuro la pantalla. A ver, vamos a ver. Ya, a ver. Bien, entonces decía, por ejemplo, en el criterio 2, si la columna es cuadrada, ¿qué pasa acá en esta columna cuadrada? En este caso, la rigidez en Y es igual a la rigidez en X. Pero si la columna es rectangular, por ejemplo, entonces acá la rigidez en X es diferente a la rigidez en Y. Y a su vez, en este caso, la rigidez con respecto a Y es mayor que la rigidez en X, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces tiene que ver la rigidez acá. Otro criterio puede ser el radio de giro, ¿no? Otro tiene que ver es el radio de giro. El radio de giro, ¿no? El radio de giro, que es un R. Bien, entonces, y el otro tema en el criterio 2 es ya también el tema del modo de elasticidad, ¿no? Si yo utilizo concreto, su modo de elasticidad pues es igual a ¿cuánto? El modo de elasticidad del concreto. ¿Cuánto es? Es 15.000 por raíz cuadrada de F'C, ¿no? Pero si utilizo acero, su modo de elasticidad es 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, acá veo que el modo de elasticidad del concreto es menor que el modo de elasticidad del acero, ¿no? Igual, el modo de elasticidad de la madera, no recuerdo la elasticidad de la madera, pero igual, el modo de elasticidad de la madera es menor que el modo de elasticidad del concreto y es menor que el modo de elasticidad del acero, por ejemplo. Entonces, yo debo decidir la forma
la columna en criterios, digamos, de rigidez y modo de elasticidad. Si yo quiero más rigidez en la dirección X, entonces podría utilizar una columna rectangular, ¿no? ¿Y qué pasa si yo necesito radio de giro lo básico? Entonces de repente puedo utilizar de repente una columna en T. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una columna T igual acá. ¿Qué rigidez necesito? Radio de giro va a tener, ¿no? Entonces, las cositas, uno la va metiendo, la tiene en la cabeza y dice, bueno, a ver, yo necesito rigidez adecuada para soportar un momento. Entonces, de repente me conviene hacer una columna T, pero todo pasa por estas consideraciones. No es que lo pongo la columna T porque se me ocurre, o es que voy a poner una columna circular porque se me ocurre. Por ejemplo, una columna circular tiene, digamos, pongamos a ver qué propiedad encontrar en una columna circular que es diferente a una cuadrada, su eficiencia, su radio de giro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no tiene casi radio de giro de una columna circular porque actúa simétricamente en todos lados, pero en una columna T es diferente. Entonces, todo eso, esos conceptos que vienen desde la estática y la referencia de materiales se usan acá alimentando su sentido común de ingeniería para proyectar, digamos, o tomar medidas iniciales de un elemento estructural para iniciar el cálculo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Igualmente una viga, ¿no? Una viga, por ejemplo, ser igual, una vigas, por ejemplo, puede ser una viga cuadrada, ¿no? O, perdón, acá, o también puede ser una viga peraltada, por ejemplo, que tenga una altura H, un ancho B, y acá B. Entonces, igual acá también, hay otro criterio que me olvidaba, el radio de giro, pero que tiene que ver con el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia, por ejemplo, de una columna cuadrada, si es cuadrada, pues sus lados son iguales, por ejemplo, a la cuarta respecto al centro de gravedad es 12. Pero si es una rectangular, por ejemplo, voy a borrarlo acá mejor para ponerlo en orden. Básicamente explicamos acá mejor. Entonces, miren, acá, el momento de inercia es igual a B por H al cubo sobre 12, con respecto a su centro de gravedad. Por ejemplo, supongamos que esto es, vamos a ver, un I y este es un 2I. Entonces, en I, esto sería en 2I y el I sería, por ejemplo, I igual a al cuadrado sobre 12, o a 2 cuarta, perdón. Entonces, si hacen valores, ¿no? Entonces, si dan valores, el momento de inercia de una rectangular es mucho mayor de esta manera que una cuadrada, dependiendo del tamaño, por supuesto, ¿no? El valor de B, perdón, acá sería B a la cuarta. B a la cuarta sobre 12. Entonces, están notando de que el momento de inercia de una columna cuadrada, ¿no? Es menor que digamos, una sección rectangular peraltada. Eso también, ¿qué pasa si yo pusiera una viga de esta manera? Como le llaman ustedes, viga chata, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un tercer I. Acá. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos B y tenemos H. Entonces, en este caso,
el momento de inercia ya sería igual a B por H cubo sobre 12. Aquí el de inercia es muy bajo, ¿no? Entonces, no me conviene hacer vigas de esta manera. Entonces, tengo que ir para satisfacer un momento de inercia que compatibilice la necesidad de la carga, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que les explico en razón al criterio 2. El criterio 3 no amerita mayor explicación porque esto va por el tema, ¿no? ¿Qué concreto, cómo es el concreto? ¿Va a ser en obra, premezclado, prefabricado? ¿Va a ser de madera, combinación? Bueno, eso ya lo evalúan en términos de costo, disponibilidad de material y todo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Considero que debe quedar muy claro los criterios por las cuales yo elijo una determinada sección. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Todo está claro. Entonces, ustedes cuando van a ir a desarrollar su trabajo, su predicamento, van a tener que sustentar, ya, en algunos casos se aplica la norma, el por qué, y otros se aplican el criterio, ¿no? El segundo criterio de las propiedades físicas y geométricas. En realidad, como dijeron ayer, un alumno dijo, el arquitecto me pone problemas para poder ubicar un elemento estructural como columna o viga, ¿no? Entonces, si el arquitecto ya diseñó, nosotros como ingenieros estructurales o civiles debemos dar la solución estructural. Y en algunos casos, probablemente lo que se predimensione con la norma no es adecuado. Entonces, tenemos que ir a manejar este criterio, que es el de mayor, mayor sustento, ¿no? Como ingenieros. Y bueno, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del caso de concreto, y decimos que está en términos del modo de elasticidad, entonces ya para concretos convencionales, digamos, casi la norma no varía, ¿no? Casi es igual, pero cuando ya usamos caprichos arquitectónicos, ¿no? Tendríamos que ir de repente a utilizar concretos de mayor resistencia, ¿no? Concretos de mayor resistencia, lo cual hace que yo definitivamente trate de ver su modo elasticidad de ese material para concretos de alta resistencia, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, una columna T con ciertas dimensiones podrá tener rigidez distintas en Y y en X para una determinada resistencia de concreto, pero la misma columna T con otras dimensiones pueden ser menores, ¿no? Pueden ser menores, sus rigideces respecto al X y al Y también pueden ser menores. Sin embargo, digamos, la resistencia del material es mucho mayor, ¿no? Como les decía, ya se han construido en el mundo estructuras de concreto de alta, ultra resistencia, como el puente de Confederación en Canadá, con el que la losa del puente es aproximadamente 3 centímetros y es de concreto. En realidad ahí se ha utilizado fibra como refuerzo, pero concreto solo, con resistencia de que pasa los 2000 kilogramos por centímetro, lo cual hace que, digamos, cumpla satisfactoriamente los esfuerzos, ¿no? Miren, esto también pasa por otra explicación adicional, de repente. Bien. Una explicación adicional. Por ejemplo, miren, yo tengo una losa
Bueno, yo tengo una losa, ya, que voy a diseñar. Bueno, no me se grafica bien, pero tenemos fundamentalmente esta altura, H, y tenemos B. Pongamos que la losa está en este sentido. Ya. Bien, entonces, más adelante vamos a estudiar la fuerza cortante. Y entonces, la fuerza cortante del material, por decir un ejemplo ahorita, en este momento, de que el esfuerzo o la resistencia del concreto es igual, ¿no?, a 0.53 por raíz cuadrada de F'C por B por H, ¿no? Este sería la fuerza, el esfuerzo cortante en el concreto para un F'C. Entonces, ¿qué pasa cuando este F'C varía? Varía, por ejemplo, de 2000 kilos. Entonces, para concretos convencionales en una losa, para pasar el corte, generalmente está pues va de los 10 centímetros a los 30 centímetros, dependiendo de la luz. En cambio, para losas que podrían tener un espesor muy pequeño, entonces se compensa con la resistencia del concreto y el valor de H baja considerablemente, ¿no? En vez de ser 15 centímetros o 20 en un puente, ¿no?, se baja a 3, es porque ha crecido el valor del concreto lo, lo considerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también podría ser un pequeño trabajo de investigación bibliográfica, que vean de qué manera se puede ver, porque esto ya no está normado, decíamos, ya hemos dicho, no está normado, pero se sigue investigando para concretos de alta resistencia. Si nosotros hacemos un cálculo rápido, vamos a suponer, ¿ah?, entonces decíamos que la fórmula puede ser 0.53 por raíz cuadrada de F'Cp por H. Miren, para concretos convencionales, para concretos, bueno, esta es una explicación como ejemplo, ¿no? Para concretos convencionales, por ejemplo, vamos a poner un F'C igual a 210. Y vamos a suponer que se trata de una losa, ¿no?, que tiene 1 metro. Bueno, vamos a poner una viga de repente, una viga que tenga 0.20 o 0.25 por su altura, que sea 0.40, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos estos valores y reemplazamos acá. B sub C, o el esfuerzo del corte del concreto, sería 0.53 por 210 por B, que en este caso es 25, por la altura, que en este caso es 40, ¿no? 40 centímetros. Entonces, el esfuerzo cortante estaría saliendo, si hacemos cálculo, 0.53, o perdón, raíz 210, raíz cuadrada, por 0.53 por 25 por 40. Entonces estamos hablando aproximadamente, ¿no?, tenemos acá un resultado con esos valores de 0.8 o 0.68 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Tenemos eso. Ahora,
¿qué pasa si aumento la calidad de concreto? Si para F'C, por ejemplo, vamos a suponer 2000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces tendríamos que el esfuerzo en el concreto podría ser 0.53 por raíz cuadrada de 2000 por, bueno, en este caso, noten ustedes, vamos a dejarlo a los 25 y voy a dejarlo a los 40. Estaríamos hablando de raíz cuadrada de 2000 por 0.53 por 25 por 40. Estamos hablando prácticamente, a ver, 2000 raíz cuadrada de 2000 44 por 0.53 23 por 25 por 40. Estamos hablando aproximadamente de 1000, perdón, de 23, así. Estamos hablando acá de 23.70 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, es probable que el valor de B no me interese, puede ser más, puede ser menos, pero entonces si aquí cuántas veces se está incrementando, sería dividiéndolo entre 7.20, entre 7.6. Estamos hablando de 3 veces, por ejemplo, ¿no? La resistencia al concreto. Entonces yo debería, en vez de poner 40, ya no lo pondría 40, pues, porque se ha triplicado el valor, entonces tendría que bajar 40 entre 3, que prácticamente se reduciría 40 entre 3 a una viga, prácticamente a una losa de 13 centímetros, prácticamente, ¿no? Entonces miren, esto es lo que puede variar con la calidad del concreto que ustedes coloquen. Bueno, este es un comentario que puede ser para alguno de ustedes que quiera hacer investigación. Entonces voy a borrarlo, pero simplemente he hecho el trabajo de calcular para que vean la diferencia en cómo cambian las dimensiones cuando aumentamos la calidad del concreto, ¿no? Un trabajito de investigación bibliográfica que hagan ustedes es, por ejemplo, saber cómo pueden variar las medidas usando concretos de mayor resistencia, ¿no? Que eso no está establecido en la norma. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a la teoría. Ingeniero, una pequeña dudita. Dime. Entonces indica que si es que tuviera congestión de acero o algo así, si es que yo tuviera la capacidad de concreto, ¿podría usar menos acero también o es independiente el tema de acero? Definitivamente, pues. Si tú aumentas la resistencia del concreto, de todas maneras va a bajar la cantidad de acero. Ese es o sea, cuando llegan al diseño, hay dos factores. Aumentas acero o aumentas sección, ¿no? Aumentas calidad de concreto. 3 variables.
Ya tú tomas la decisión en función a tu seguridad, costo y funcionalidad. Está ligado, o sea, está ligado, o sea, subes el concreto, baja el acero. Subes la sección, baja el acero. O sea, aumenta sección, baja el acero. Pero, ¿qué pasa si bajas la sección y aumentas calidad de concreto? Puede resultar que utilices la misma cantidad de acero. O también pueda que aumentar la calidad de concreto baje también la cantidad de acero, ¿no? Es todo un proceso iterativo de diseño, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Tú eres Sánchez, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe. Sí, Por ejemplo, ingeniero, cuando ya tengo las dimensiones de mis columnas, por ejemplo, rectangulares, y ahora quiero colocar en mi terreno, ¿no? ya. ¿Cómo tomo si pongo las columnas horizontales o verticales? En el Mm, plano me refiero, o sea, de ancho o... a ver, te quiero entender una pregunta. Vamos a suponer que este es tu plano. Ahí está tu plano. Y has elegido una columna, por ejemplo, acá, rectangular, ¿no? Así, en este sentido. O también lo puedes haber elegido en este sentido. Ya. Tenemos X, tenemos Y. Tu pregunta es que si tú en el plano has definido que la columna rectangular es de esta manera, pues con respecto a esto, tú tienes que respetar el plano, ¿ya? O si es en esta manera, también tienes que respetar el plano porque así han hecho el análisis estructural. Lo que yo diría, entendiéndote de otra manera, tu pregunta es, en el digamos, la práctica, ¿cómo debo colocar, o sea, de qué manera o sea, qué sentido voy a ubicar la columna rectangular? El lado mayor con respecto a X o con respecto a Y. Quizás esa sería tu pregunta, ¿no? Mejor. Y a eso me refiero, ingeniero, o sea, ¿qué criterios tomo para elegir en el lado X o en el lado Y, en mi lado mayor, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahora eso sí es otra pregunta que probablemente yo pensé que ya la tenían claro, porque yo he explicado eso cuando hemos hablado del tema de estructuración. Pero sin embargo, de acuerdo a tu pregunta, voy a aclarar el problema. Bien, entonces miren, siguiendo el cartesiano, esta es una columna rectangular. Tiene un ancho B y tiene una longitud H. Está en ese sentido. Entonces, ¿cómo yo debo decidir su forma, diré su colocación? El lado mayor el lado mayor con respecto a X o con respecto a Y. Pregunto, si muchos de ustedes me han entendido, me van a dar la respuesta. A ver, pregunto. Ahora me toca preguntar a ustedes, a ver. A ver, ¿qué me diría Figueroa? De acuerdo al dibujo que he hecho de la columna, el eje Y sería lo que está
en la dirección de la base, y No, el X sería, o ¿cuál es la pregunta, ingeniero? la pregunta es, ¿de qué manera yo debo elegir, si yo decido una columna rectangular, en qué dirección debe ir el lado mayor o el lado de mayor dimensión? Como ha dicho su compañero, eso es lo que quiere él saber. ¿Alguien me puede contestar? Donde es Ingeniero, van necesario mayor, en la A ver, dirección de las vigas con peralite. uno por uno. A ver, ¿quién? donde va mayor rigidez, ingeniero, de acuerdo al terreno. De acuerdo al terreno, donde va mayor rigidez, quizás tienes un poco el sentido, pero no es la respuesta. A ver, otra, ¿alguien más? La mayor luz, donde está la mayor luz va en la dirección del lado más ancho de la columna. Ya, a ver, un poco que pase más o menos, quiere que se puede entender, pero no es correcto la respuesta. ¿Alguien más? Ingeniero, el diseño de la colocación de las columnas, tiene mucho que ver con el diseño del techo. Van en el sentido de las vigas, peraltadas, o sea, las que van a soportar, los que van a soportar mayor carga del techo, ¿no? Y en sentido contrario a las viguetas, ¿no? Es un elemento que se debe tomar en cuenta, pero no es la respuesta. No es la respuesta. ¿Alguien más puede intervenir? A ver, ¿quiénes han intervenido? A ver, Dependiendo de las rigideces en cada eje. a ver, ¿quiénes han intervenido? Bueno, Sánchez hizo la consulta. El alumno que preguntó, ¿cómo se llama? Rosado, ingeniero. Rosado. Ya. Los otros que han contestado, ¿quiénes son? Chinchay, ingeniero. Chinchay. Otro. Chávez, ingeniero. Chávez. Ya. A ver, justo lo que les explicaba ayer, pues es el punto de partida de entender el curso, la aplicación profesional y todo. Y nadie preguntó más, ¿no? Pero voy a ser más práctico, de repente, dibujando un pórtico. Hacia eso vamos a explicar en qué dirección debe ir el lado mayor y el lado menor si se trata de una columna rectangular. ¿Correcto? Ya, muy bien. Vamos a dibujar. Esto es realmente la filosofía de diseño, ¿no? Miren, voy a poner acá. Yo ya elegí, por ejemplo, no sé qué pasa con la mano. Bueno, pero bueno, este va a ser mi eje estructural A. Voy a poner acá una columna, ahí, acá una columna. Bueno, lo cierto es que van a ir columnas, no necesariamente. Este es el eje 1. Acá puede haber otro, puede haber otro. Estas serían las columnas. Disculpen el gráfico que no salió bien, pero lo que quiero es responder la pregunta, que lo considero muy importante. Entonces, por ejemplo, ahí. Entonces, eso, por ejemplo, es mi esquema estructural de ubicación de columnas. Todavía no he dicho que si son rectangulares o... No he dicho eso. 2, eje 1, eje 3, eje 4. Eje 4. Este sería el eje B y este sería el eje C. Bueno, las distancias voy a colocar
he decidido más o menos que van a ser así. Pongamos que esto sea 4 metros y esto que sea, pongamos, se me ocurre, 5 metros. Y en la otra dirección pueda que tenga estas dimensiones. Estamos, digamos, que puede ser, a ver, 5, a ver, vamos a hacer una diferencia, 5, 4, 5 metros. Tienen esas medidas. Bien, entonces yo voy a tener que, de todas maneras, ver que estas columnas están unidas por vigas, ¿no? Por vigas. Acá también, es una buena pregunta y amerita, es parte de la filosofía de diseño, ¿no? Eso quiere decir que lo que acabo de explicar sobre el dimensionamiento tampoco ha sido comprendido con claridad, ¿no? Porque si me hubieran entendido, entonces sí, no habría duda, pero ahora, miren, tengo acá este esquema estructural ya, digamos, este es el esquema estructural de la edificación. Bien, entonces, hay dos criterios. Que este esquema estructural es de un edificio de 5 pisos o 10. Entonces, acá hay una losa de piso, ¿no? Entonces, esa losa de piso puede ser armada en una o en dos direcciones, ¿correcto? Si es armada en una sola dirección, yo le debería poner las viguetas en el lado más corto. En este caso, podría ser ahí, la vigueta. Y en este caso, que 5, 5, me da igual que vaya en este sentido o que vaya en el otro, ¿no? No es independiente porque las medidas son iguales. Y acá me convendría hacer esta distancia, ¿no? Acá, igual, vamos, como este 5, 5, puede ser en cualquier sentido la dirección digamos, de las viguetas. Pero acá, como es 4 y aquí es 4, igual. También es indistinto como yo lo aligere, ¿correcto? ¿Ya? Acá también 5, 4. Aquí sí va de esta manera. Entonces, esto es cuando se trata de que yo lo aligero la losa o lo armo en una sola dirección. Si lo armo en dos direcciones no hay ningún problema. Bien, pero si yo lo hago en una sola dirección, como dijo por ahí un compañero, ¿no? Si lo hago en una sola dirección, por ejemplo, las viguetas, es probable que esta viga sea la que carga más y esta, ¿no? Por ejemplo, ya. Acá en este es indiferente, por lo tanto puedo mantener igual, misma viga. Igual acá, me parece en este sentido. Están llevándome, ¿no? Porque si no me llevan, no van a poder entender. Entonces ya tengo prácticamente que este pórtico resiste las viguetas, digamos, en esta dirección. Entonces vamos a ver acá. Este es X. Entonces las viguetas están en la dirección X, todas. Lo cual hace que se trasladen mayor peso a esta viga. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, este pórtico, vamos a suponer, se me ocurre que yo analizar este pórtico, estructuralmente hablando. Pero antes de analizar el pórtico, veamos que esta viga que está acá, vamos a ponerle una viga 101.
y acá esta viga 102. La viga 102 en realidad no está cargando techo, pero la 101 sí está cargando el techo. Ahora, si bien es cierto, la viga 101 carga el techo, no necesariamente la viga 102 no aporta la carga, sí aporta, por adherencia y por varias razones. Y la norma, en el caso de diseño, dice que las vigas en lo posible deben ser iguales en ambas direcciones. Pero para fines de comprender la pregunta nada más que me ha hecho su compañero, ¿no? ¿Dónde debe poner el lado mayor de la columna? Es a partir de esto. Entonces vamos a suponer, voy a dibujar ahora, voy a tomar el pórtico 1, ¿ya? El pórtico 1 que tiene la viga cargada. Como estas viguetas sobre la viga, me está generando mayor carga. Lo cual, al generarme más carga sobre esta viga, implícitamente, esta viga traslada mayor momento a la columna, ¿no es cierto? Mayor momento a la columna esta viga, porque acá no está cargando, pero aporta, pero no tanto, pero también genera un momento, pero que no es mayor que el de acá. Entonces, ahora para entender de qué manera voy a poner la dirección de la columna, voy a dibujarlo en el espacio, ese pórtico, o cualquier otro pórtico que sea. Entonces, ven acá. Bien, entonces este sería el eje A. Eje A. Eje A, A. Entonces ese eje A tiene el siguiente pórtico. Vamos a poner, ¿qué es esto? Tiene, a ver, ¿cuántos? 3 luces. Vamos a suponer 3 luces. Ya, este es el pórtico. Puede que tenga varios pisos. Bueno. Ahí está la cimentación. Ya lo idealicé ese pórtico. Ahí está. Ahí está mi pórtico idealizado. Entonces, si yo lo veo en el sentido, bueno, isométrico, voy a tener esto. Y suponiendo que en el otro sentido, ¿cuántos tiene? A ver, 2. Entonces, en el otro sentido, tiene este pórtico acá. Bueno. Pero lo que quiero es que simplemente entiendan. Muy bien. Entonces, yo he agarrado el eje A, que vendría a ser este eje. Este eje A. Bien. Si yo meto cargas, voy a tener acá al primer nivel. Si yo meto las cargas, y suponiendo que las cargas son uniformemente repartidas, van a hacer esto. ¿No? Van a hacer eso. ¿Correcto? Y también habrá en el otro sentido, pero mínimo, ¿no es cierto? Es menor en este sentido. También habrá cargas acá. Listo. Bien. Entonces, yendo a analizar esta columna, ¿cuál va a ser la dirección mayor? Por ejemplo, vamos a suponer acá, voy a poner esto. Acá voy a poner la sección ya de la columna, que va a ser rectangular. En ese sentido. Ya. Entonces, esto es H y esto es B.
Ya. Entonces, así está la columna que va acá, que lo voy a llamar C1. Miren, ¿por qué yo debo tomar en dirección en este punto? O sea, esta columna acá. Estoy cimentando, perdón, estoy acá viendo esta columna. ¿Por qué lo debo tomar el lado mayor en la dirección X? ¿Por qué? Porque noten que esta viga está trasladando un momento, si ustedes lo ven por su curso de análisis estructural, que esta carga es posible que o la viga se deforme, pero traslada momentos de repente positivos en este sentido acá y momentos positivos allí. Entonces, que si lo vemos con respecto al plano, acá sería X, vamos a ponerlo ahí, que esto sea Y y esto Z. Entonces, el momento, en este caso, yendo a este cuadrante, estarían viendo que el momento en Y es esto, ¿no? Sería esto. Y el momento en X sería esto. Entonces, el momento en X sería a ver, el momento en X sería en este sentido, con respecto al eje X sería debido a estas cargas, omega 1 y omega 2. Entonces, esto es el momento con respecto a Y debido a las cargas omega 1. Y este momento es debido a las cargas 2. ¿Correcto? Ya. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Miren, ¿qué significa que el momento con respecto a Y, digamos, qué significa que el momento con respecto a Y, ¿no?, sea satisfecho por esta sección? Ya. ¿Y qué me indica? Es que el momento alrededor del eje X también sea satisfecho por esta sección. En otras palabras, ¿cuál es la resistencia de esta columna que yo requiero en la dirección o con respecto al eje X? En otras palabras, a ver, en otras palabras, si lo trato de dibujar acá, ya. El momento, este es X, X perdón, este es Y, viéndolo en planta y este es X. Entonces, el momento que está con respecto a Y y el momento con respecto a X. Entonces, pregunto, de acuerdo a estas cargas, voy a hacer acá, omega 1 es mayor que omega 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el momento en X también va a ser, en el caso, perdón, el momento en Y mayor que el momento en X. Entonces, como el momento en Y con respecto a Y es mayor que el momento en X, yo requiero un momento de inercia con respecto a Y que sea mayor que el momento de inercia con respecto a X. Y entonces, como yo necesito mayor momento de inercia con respecto a Y, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿qué pasa? A ver, por acá. En un momento de inercia con respecto a X y igual a respecto a... Esto lo que me indica que la columna es una columna cuadrada, ¿no es cierto? Pero en una columna rectangular no. Entonces aquí tendría que ser de esta manera. Un poco que complica la gráfica, no sé por qué sale. Ya. Entonces, miren,
aquí tengo la sección. Entonces, está mi eje X y mi eje Y. Si el momento con respecto a Y es mayor que al momento en X, entonces definitivamente yo necesito más rigidez en la dirección, a ver, el momento, a ver, un ratito acá, parece que me estoy confundiendo. El momento en Y es mayor que el momento en X. Por tanto, yo necesito mayor rigidez en torno al eje Y. Estoy correcto, estoy correcto. Entonces, el radio de giro con respecto al eje Y debe ser mayor que el momento de inercia con respecto a X, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque esto es así, con respecto a X, este es con respecto a Y y este con respecto a X. Entonces, si yo necesito mayor rigidez con respecto a Y, lo correcto es que esto debe ser mayor. Esto debe ser H, mayor. ¿Ya? Debe ser de esta manera. B. H mayor que B. Para que se cumplan estas condiciones. Estos son los criterios que hay que tomar en cuenta para decidir la orientación de la columna rectangular, hacia dónde va el lado mayor y hacia dónde va el lado menor. Entonces todo resulta, cuando ustedes tienen, después del análisis estructural, van a tener estos momentos. Van a calcular este momento en Y y el momento en X. Entonces, como ya conocen estos momentos, si son iguales los momentos, ¿qué tienen que hacer? Columna cuadrada. ¿Sí o no? Pero si el momento en Y les salió mayor, entonces lo correcto es que vayan a una columna de sección rectangular. Pero a veces, esta sección de rectangular, para soportar, digamos, el momento flector, requiere de dimensiones muy exageradas para cumplir ese momento de inercia que yo para satisfacer este momento. Por lo tanto, no necesariamente puedo ir a una columna rectangular, sino mi problema de repente es hacer esto. ¿Qué pasa si hago con una columna T? Ahí ve. Miren, ¿cuánto? Vamos a suponer que 50. ¿Ya? Y 50, y esto vamos a suponer que sea 30. Colocando estas medidas de la columna en la arquitectura, el arquitecto puede zapatear y me dice, no, me está estorbando tu columna. Mucho peralte, me invade el ambiente, qué sé yo, te puede argumentar un montón de cosas. Bueno, si esta opción no me resultó para el arquitecto adecuado, practico este tipo de viga, pero que ya prácticamente acá ya no va a ser 50, sino de repente 30. Y acá puedo seguir manteniendo de repente otro valor, por decir, bueno, se me ocurre 30, ¿no? Lo que yo trato de buscar es que el momento de inercia que yo quiero que satisfaga ese momento se cumpla acá. He bajado de 50 a 20. Aquí esto me ha resultado o me ha producido, por ejemplo, un momento de inercia A. Entonces, si yo cambio a otra sección como T, yo estoy buscando que siga llegando a un mismo valor de momento de inercia. Igual se puede seguir buscando. Pasa, por ejemplo, con una columna C. Yo necesito rigidez en ese sentido. Entonces puede que igual. Noten acá, ya no invado el ambiente, ¿no? Pero hago una columna C, o una columna L, por decirlo, si está en la esquina. Entonces, igual, si yo quiero
satisfacer ese momento, yo debo llegar a tener un momento de inercia A, en todos los casos. Entonces, mi preocupación es satisfacer el momento de inercia para resistir el momento. A ver, ¿quién es el que me preguntó de qué manera voy a orientar mi columna, si es rectangular, hacia el lado mayor? ¿Quién me preguntó? Rosado, ingeniero. Ya, Rosado. Ahora, con esta explicación, estarías ya con el conocimiento básico, cómo vas a orientar tu mayor dimensión en una columna rectangular. Sí, ingeniero. Ahora sí. Entonces tiene que ver el momento que vas a satisfacer y en qué dirección hay mayor, con respecto a qué eje hay mayor momento. Esa es la clave, ¿no? Y de ahí debes decidir si es rectangular, T, C. La idea es que satisfagas este momento de inercia, también el requerimiento arquitectónico, pero tienes que poner un momento de inercia con respecto ahí que satisfaga este momento sin mayor problema. ¿Correcto? No sé si los demás compañeros han podido aprovechar esta explicación para fines de estructuración. ¿Alguna duda? Ahora sí está claro cómo van a orientar la mayor dimensión de la columna. ¿O no se ha entendido nada? A ver, ¿qué dice Figueroa? ¿Está claro ahora cómo vas a orientar la mayor dimensión si se trata de una columna rectangular en una edificación? Sí, ingeniero, antes no lo había entendido la pregunta. Ah, Sí, ingeniero. claro. O sea, él planteaba él planteaba en qué dirección debo poner mi mayor dimensión. Eso ha sido su pregunta. Entonces, en resumen, la mayor dimensión tiene que ver con en qué dirección tengo mayor momento, ¿no? ¿En qué dirección? Si con respecto ahí tengo mayor momento, entonces mi mayor dimensión es a lo largo del eje X. Al contrario, ¿no? Porque el radio de giro es con respecto ahí, pero mi mayor dimensión será acá, porque es el momento de inercia es en este sentido, ¿no? Con respecto al centro de gravedad, pero en este sentido. O sea, si yo calcular el momento de inercia con respecto a ahí, por ejemplo, el momento de inercia con respecto a ahí es igual a B por h al cubo sobre 12. ¿No es cierto? Con respecto a I. Pero si es con respecto a X, ¿cuánto sería? Sería H por B al cubo sobre 12. ¿Se dan cuenta que con estos valores yo calculo y veo, en este caso, si mi momento con respecto a I es mayor, es lógico que el momento de I debe ser mayor que el momento de inercia con respecto a X. ¿Correcto? Entonces, todo está claro. No sé, lo dejo ahí. Si lo han estado copiando, bueno, pero bueno, ya queda a ustedes a criterio. Entonces, queda claro en qué dirección deben poner sus dimensiones menores y mayores, qué forma, por eso les he dado el criterio de predimensionamiento. Acá, ¿qué se busca? Rigidez, momento de inercia, todo, ¿no? En realidad la rigidez está en función al momento de inercia. Bien. Vamos a la teoría, si no hay más preguntas, vamos a la teoría. Bien, entonces, comprendido por los criterios, vamos a ir a presentar
presentar lo que dice la norma, por ejemplo, cómo se predimensiona una losa aligerada. Primer elemento estructural, ¿no? Losa aligerada. Criterio 1. Aplicando la norma, nos dice que estamos hablando del peralte de la losa debe ser mayor o igual que la longitud nominal entre 25, ¿no? Y el criterio 2, hay otro criterio acá, utilizando el criterio de las sobrecargas. Por ejemplo, si tienes una sobrecarga de 150, el peralte de la losa debe ser L sobre 30. Si tienes una sobrecarga de 200, el peralte debe ser L entre 28. Y así sucesivamente para cada sobrecarga que se dé en la losa, ¿no? Entonces, si vamos a la pizarra, bueno, rápidamente, dice lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a hacer ejemplos. Ejemplo, para una losa. Para una losa aligerada. Entonces, una losa aligerada, pues bueno, si lo dibujamos, y entonces acá tenemos la viga, acá tenemos la viga, entonces, ahí está la viga, y entonces, losa. Este, bueno, vamos a verlo ahí. La viga, lo vemos ahí. No sé qué me pasa con el pulso. No puedo dibujar bien. Ya. Entonces, esto es el peralte. Y la luz que se predimensiona es esto, la luz luminal. Esto se llama, en algunos textos viene L sub N, otros dicen solamente L, o también a veces en minúsculas L sub N. Entonces dice que si aplico la norma, este peralte H debe ser mayor o igual que Ln entre 25. Más o menos. Es lo que dice la norma, una recomendación para una losa aligerada, ¿no? Es mencionar la altura. Las anchos no, porque eso lo predimensiona el arquitecto, los ambientes que te dan el tamaño, ¿no? Entonces, estas son las vigas, y la luz nominal es entre la luz claro, ¿no? La luz neta, esta es viga. ¿Ya? Eso es lo que dice ese es cuando es directo, ¿no? Y también el otro criterio es en base a las cargas, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una sobrecarga de 175, dice cuánto debe ser el valor de H. Bien, seguimos. Vamos a la. Bien, entonces para losas aligeradas, dos criterios. Y el otro criterio, lo que les había dicho, ¿no? Bueno. Práctica, ya en la práctica común, el predimensionamiento de losas ya vienen con valores estándar. ¿Por qué? Yo necesitaba la teoría para poder resolver cualquier tipo de losa de espesor. Llámese si se utiliza o es una losa aligerada o si es una losa sólida. ¿Qué criterios seguir? Pero, como siempre, hay gente que nos ayuda a simplificar cosas, nos ayudan a que no tener tanto problema para poder decidir el espesor de una losa. Hay valores estándares. Por ejemplo, altura de losa, ¿no? De 17 centímetros de espesor. Esto más o menos recomiendan para luces menores a 4 metros. Y para un peso aproximado de 200. Y bueno, todo esta losa ligera llega a tener un peso de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, cuando la losa tiene 20, esto se recomienda para luces
netas de 4 a 5 metros. Entonces, su peso de esa losa por metro cuadrado es de 3. Hay también espesores de losa de 25 centímetros. Se recomienda para luces entre 5 a 6 metros y su peso de esa losa por metro cuadrado es 350. Y así sucesivamente para alturas de 30, ¿no? Bien, ¿por qué estas losas características estándar? Porque se fabrican ladrillos, ¿no?, para poder justo llegar a estos espesores. Y esto es lo que se tiene que ver, que es constructabilidad. Pues no puedo yo proyectar, por ejemplo, una losa de 23 centímetros. Generalmente se hacen, digamos, tomando en cuenta el espesor de ladrillo que no dispone. Y en el mercado tenemos ladrillos de 12 por 30 por 30, que son ladrillos estructurales, para fines de losas aligeradas estructurales. Tenemos 15 por 30 por 30 y de 20 por 30 y 25 de 30. Hay más, también de 30 por 30, pero ya se fabrica a pedido y no se encuentra tan fácil en el mercado. ¿Ya? Entonces, estos son medidas estándar, peso estándar que les dan para cada uno. Bien. Ahora, esto es cuando se tratan de losas aligeradas. Y cuando son losas macizas, el redimensionamiento que se hace es que H debe ser L entre 25 menos 5 centímetros. O si no, L entre 20. Debería ser aquí LN. Bueno, es la luz neta, ya te he indicado que es la luz neta. Vigas. Igual, el primero criterio que nos da la norma dice que el peralte de una viga debe ser conocido para tomar medidas iniciales entre L sobre 12 a L entre 10, ¿no? El criterio práctico para ser conservador lo tomas L sobre 10 en el caso de que sea sismos, te aseguras, ¿no? Y el ancho, punto 30 a punto 50 de la altura, siendo el ancho tributario, ¿no? Bueno, para edificaciones esenciales se recomienda H entre 10, edificaciones importantes, L entre 11, y para edificaciones comunes, L entre 12. Y el ancho mínimo, 25. Bueno, acá indico el criterio 2, tomando en cuenta las propiedades geométricas, como el momento de inercia, la forma y todo lo demás. Bien, entonces vamos a la teoría, o diría a la pizarra, para explicar el tema del predimensionamiento de la viga. El predimensionamiento de la viga, ya, para vigas, ¿qué dice la norma? O sea, pongamos que aquí tenemos la columna, esta es la columna, y esto es la viga. Entonces, si lo vemos en un corte transversal, un corte 1-1, esta viga tiene un ancho B y tiene una altura H, ¿no? El corte 1-1. Entonces, y lógicamente, la luz que se toma en cuenta es la luz neta, ¿ya? Algunos toman LN
otros toman igual L, simplemente L. Entonces, la norma, ¿qué dice? El peralte H debe estar comprendido, bueno, por acá, H debe estar comprendido entre L sobre 12 o Ln y debe ser menor o igual a L sobre 10, siendo L la luz libre. L es luz libre. Karen, estoy en clase, te llamo en una horita. Ya dije. A ver, entonces tenemos H mayor que L2 y menor que eso. Eso dice la norma, ¿no? La recomendación de la norma. ¿Correcto? Y bueno, te da algunas recomendaciones para estructuras esenciales, importantes, comunes. Bueno, esta es una recomendación preliminar para tomar las medidas de la sección transversal de la viga. Y el ancho B dice que es mayor o igual a 0.3 H y menor dos, ¿no? Intereses valores. B se debe tomar aproximadamente entre estos valores. ¿Ya? Ahora, aquí, como les decía, dado las investigaciones que se vienen haciendo vertiginosamente para concretos de resistencia, bueno, este criterio de la norma es para concretos convencionales, ¿no? 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero si quisiéramos vigas con concretos mayores de esa resistencia, ya estas cosas no funcionan, ¿no? Entonces tendríamos que ir a las propiedades y aplicar el criterio 2, o sea, propiedades físicas y digamos, y la propiedad geométrica, físicas o el material disponible. Bien. Todo esto acá, hay que tomar en cuenta entonces para predimensionar una viga, lo que recomienda la norma y lo que les he explicado de acuerdo al criterio 2 o el criterio 3. Bien. No, pero todo, ahora, ojo que este valor, igual, está basado, esto está basado también en lo que es el momento de inercia, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si el momento de inercia, si pongamos que el momento de inercia es para satisfacer este momento que tenga este sentido, está girando en esto, entonces por lo tanto, el momento de inercia sería B por H cubo sobre 12. Entonces, cuanto más peralte tenga, tengo mayor momento de inercia y por tanto me va a soportar mayor momento, ¿no? Porque ustedes saben por su conocimiento de resistencia de materiales que el esfuerzo es igual al momento por I sobre el momento de inercia, ¿no? Entonces, noten acá, cuando el momento de inercia crece, automáticamente el esfuerzo que actúa es menor, lo que provoca el momento es menor. Entonces está directamente ligado a la inversa del momento de inercia, ¿no? A mayor inercia, menor esfuerzo. Y eso es un criterio fundamental que hay que tomar en cuenta para poder tridimensionar si una viga es una viga de gran luz o es una viga corta en función a esto. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos, seguimos. Bueno, en la misma lógica se predimensionan columnas, pero ya las columnas se predimensionan tomando en cuenta la carga de servicio, ¿no? Y tomando en cuenta las cargas de servicio y el número de pisos, ¿no? Y tomando en cuenta el área tributaria. Es un predimensionamiento.
o también tomando en cuenta lo que recomienda directamente la norma, ¿no? Por ejemplo, la norma recomienda que el área de sección de columna es igual al peso de servicio dividido entre 0.35 por F'C, ¿no? Entonces, para el control también podemos hablar de varios tipos, un tipo 1, tipo 2 o tipo 3, H sobre 8, H sobre 10, H sobre 9. En el caso, siempre hay que conservar que al predimensionar, el momento de inercia de la columna debe ser mayor que el momento de inercia de la viga, en esa dirección que se provoca, ¿no? Por ejemplo, si el momento flector es con a un plano y está girando con respecto al eje Y, se entiende que el momento de inercia de la columna con respecto a ese eje debe ser mayor que el momento de inercia con respecto al mismo eje de la viga. Eso tengan que tomar en cuenta, ¿no? Ya. Las placas, bueno, hay predimensionamiento de las placas, básicamente ya no toma mucho en cuenta las cargas, más que nada la propiedad geométrica, ¿no? ¿Cuánto de inercia quiero? Entonces, para considerar placas mínimo 1,20, su espesor mínimo puede ir de 10, incluso de 12, pero normalmente estándar lo están haciendo de 15, ¿no? Aunque en Lima he visto construcciones de edificios con espesores mucho menores, pero eso responde a un análisis estructural, ¿no? Y también va a depender del cortante basal que uno requiera satisfacer, porque las placas se colocan estrictamente para soportar, aparte de soportar carga vertical, su trabajo principal de la placa es soportar carga horizontal o carga de corte, ¿no? O si no, digamos, bueno, aumentar rigidez en una determinada dirección. Bien. Igual a zapatas, bueno, ya esto también se puede predimensionar bajo las recomendaciones que dice la norma y está en función a la capacidad portante del suelo, ¿no? O sea, cuánto de carga, capacidad portante del suelo y el área, ¿no? En función a eso se predimensiona. A ver, vamos a ver si vamos a la pizarra rápidamente. Bien, el caso de zapatas, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer dos zapatas acá. No sé cómo estoy con el pulso, un poco mal. Bueno, pero haré el intento. Vamos a suponer que tengo una zapata de repente rectangular, no sé. Ya, esta es una zapata. ¿Y qué está usando una columna, ¿no? Pongamos que la columna es esta. Y esta columna soporta una carga P y un momento, ¿no? Puede ser momento en X, puede ser también momento en X, momento Y y P último. Entonces, si, por ejemplo, si solo está P último, entonces tenemos acá las dimensiones de la zapata, por ejemplo, A, o vamos a ponerle mejor B, y acá. Entonces, y acá, esto ya tiene que ver con los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, se entiende que yo tengo capacidad portante del terreno.
Entonces, la capacidad portante del terreno a que es igual al resultado que ustedes tengan de muestras ensayadas en laboratorio. Entonces, el curso de mecánica de suelos les va a servir de aplicación para obtener sigma T. Eso ya lo conocen. Entonces, para fines de tridimensionamiento de la zapata, ¿qué debo hacer? Que este P último, que es conocido, sobre el área de la zapata, debe ser, acá, debe ser mayor o igual a sigma T. Esto es conocido. Este es conocido, esto es conocido. Entonces, lo que falta conocer es A Z. Entonces, A Z es el área de la zapata que vendría a ser AB por C. Si es rectangular o si es circular, el área, o si es cuadrada. Algunos ponen a veces 2 veces dependiendo del momento. Por ejemplo, acá la zapata también se traslada de acuerdo a la, o sea, la dimensión mayor o menor se colocan como en columna. ¿En qué sentido necesitas más inercia? Igual, sigue la misma lógica. Entonces tenemos cuando es carga directa, ¿no? Y lo otro es cuando actúan un solo momento. Sigma T debe ser igual a P último sobre el de zapata, más menos momento, ¿no? Más menos el momento por I sobre el momento de inercia, ¿no? Con respecto a X, más menos el momento con respecto a X, ¿no? O perdón, el momento con respecto a X sobre el momento con respecto a Y, y acá, este sería con momento en X, el momento en Y, y el momento respecto a X, ¿no? Más o menos. Pero esto ustedes lo van a resolver, van a estudiar a mucho detalle el cálculo, el diseño de una cimentación en el curso de concreto armado 2. Esto no lo vamos a ver en el caso de concreto armado 1, pero para fin de introducción, vean cómo se predimensionan las zapatas. Bien. Lo van a volver a ver en concreto 2, ahí van a ver cómo se predimensionan zapatas. Entonces, seguimos. Bien. Ahora vamos a estructurar. Ya hemos terminado el concepto de concepción estructural. O sea, hemos conceptuado cómo va a ser la estructura. O sea, vamos a definir los elementos y todo lo demás, predimensionar todo. Ahora, como ya tengo el pleno conocimiento de qué forma, de qué tamaño, todos los elementos estructurales, entonces ahora lo voy a estructurar. ¿Y qué significa estructurar? Concluir en el esquema estructural. ¿Y qué cosa es el esquema estructural? Es ensamblar todos los elementos que independientemente lo he ido eligiendo, ¿no? Ensamblarlo de tal manera que se constituya en un cuerpo único o una estructura, ¿no? Y el ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado del comportamiento final de la estructura, ¿no? Y bueno, hay varios sistemas estructurales. El sistema estructural es el soporte básico de la estructura total que transmite las fuerzas actuantes a los apoyos, ¿no? De tal manera que garantizan la funcionalidad, la economía y la seguridad, ¿no? En una estructura se combinan, pues, como hemos dicho, ¿no? Formas, dimensiones, materiales y cargas. Se combinan eso. Bien, entonces, estructurar resulta de ensamblar todos los elementos estructurales que yo he elegido, llegando a definir mi esquema estructural. El esquema estructural puede ser por planta y también puede ser en elevación, ¿no? Así como ese pórtico que les he dibujado en el espacio, un poco mal, pero la idea es ensamblar todos los elementos que yo he elegido, sus dimensiones, en un esquema estructural. ¿Cómo queda? Una vez que ya lo he estructurado, recién me voy al análisis estructural, ¿no?
Probablemente en el curso de concreto armado 2, perdón, en el curso de análisis estructural 1, hayan hecho ya un poco de estructuración, han hecho eso seguramente, ¿no? Para hacer estructural, o en análisis 2. Muy bien, entonces, resumiendo entonces, llegamos al tema de ya como conclusión, la estructuración que busca la disposición apropiada de los distintos elementos, de tal manera que la estructura sea capaz de soportar todas las solicitaciones a las que está sujeta en su vida útil, ¿no? Y a la vez también le dé la estética y sea funcional y económico. Bien, hasta aquí hemos entendido claramente cómo estructurar, no, qué es la concepción estructural, qué es estructurar y finalmente la estructuración, que consiste en que ya la tenemos todo definido, el esquema estructural. Ahora, el esquema estructural para los fines de estructuras en ingeniería civil no tienen una forma única. Hay un montón de sistemas estructurales, pero los más difundidos en el mundo y que se aplican son los siguientes. Entonces, hablemos tipo de sistemas estructurales. Tenemos los siguientes tipos: albañilería, un sistema de albañilería, un sistema porticado, un sistema mixto, un sistema dual y un sistema de piso, ¿no? Estos sistemas estructurales la decide cada proyectista en función a su filosofía de diseño y a la solución que quiere encontrar para una determinada proyecto de arquitectura que plantee el arquitecto. Todo esto se logra con éxito a medida que ustedes vayan practicando, vayan tomando experiencia y lo van a ir viendo de algún modo sencillo, hacer uno o el otro. ¿Correcto? Para fines del curso, a fines de nuestro trabajo escalonado, y como pide solamente el tema preliminar, el tema fundamental, todo nuestro análisis va a estar basado en el sistema porticado, o sea, decir, vigas y columnas. Bueno, puedo mostrarles los sistemas de albañilería un poco, digamos, como adelanto, porque esto lo van a ver con precisión. Por ejemplo, albañilería es un curso completo, ahí lo van a ver cómo, de qué se trata, cómo, cuándo, de qué manera, tipos y todo. En el curso de albañilería estructural se ve a plenitud todo el estructural. Entonces, eso, pero ¿en qué consiste un sistema estructural de albañilería? Esto es muros de ladrillo y elementos de confinamiento. Acá no se habla de vigas ni de columnas, se habla de elementos de confinamiento. La albañilería, el elemento estructural importante es el muro, no las columnas ni las vigas, sino el muro. Entonces, no hay que confundir. Por eso es que cuando uno diseña en albañilería, los refuerzos salen pues a lo más acero de media. ¿Por qué? Porque no son columnas, son elementos de confinamiento. Y el que trabaja es el muro, ¿no? Acá. El sistema porticado es vigas, columnas y losas. Esto vamos a nosotros a diseñar en el curso. No vamos a ir a otros sistemas, lo vamos a ustedes en concreto 2 con mayor detalle. ¿Ya? Entonces, pero nosotros, para partir de conceptos básicos y tengan claro el asunto, es el sistema. Luego tenemos los sistemas estructurales mixtos, ¿no? Que vienen a ser placas y columnas, muro de ladrillo y placas, o si no, todo placas, ¿no? Vigas. Acá, por ejemplo, no hay vigas, casi todo es placas. Acá hay muro, pero hay placas. Acá es placas y hay vigas peraltadas. Y luego tenemos el sistema estructural dual, ¿no? Que tiene que estar basado en placas y vigas, ¿no? Hay un último sistema de pisos. Este sistema en el Perú no es recomendable
porque somos un país sísmico, entonces nosotros necesitamos rigidizar todo el cuadro, por tanto este sistema no. En Argentina se ve mucho este tipo de estructuras, ¿no? En Argentina, todo lo que es el Atlántico, en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Ahí se utilizan estos sistemas estructurales porque son países no sísmicos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero ya se están dando algunos ahí avisos que sí puede llegar sismos a Argentina, ¿no? Bien, ya es la hora, pero si me permiten avanzar, bueno, en realidad, ya para que vayan haciendo su trabajo, no voy a terminar, creo. Mejor ahí. Y el martes avanzamos. Ahí nos quedamos para ver los criterios de estructuración. ¿Qué criterios se utilizan, ¿no? En realidad, toda esta parte es manejado por cada uno de ustedes y de acuerdo a sus conocimientos, el ingeniero del ser humano, del cerebro. Aquí no utilizan la computadora. La computadora la van a usar ya, pero para hacer el análisis estructural, que es una herramienta. Pero la estructuración no. Tiene que ser con su cerebro, con sus conocimientos aprendidos hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Ya llegamos a la hora. Si no hubiera, quedamos aquí y les voy a agradecer por su atención y será hasta el día martes. 2 y 3 al delegado. Ya, perfecto. Lo voy a colgar para todos en el SBA. Ya, ok, muchísimas gracias, ingeniero. Ya. Bien, yo quisiera de repente, preguntarles si está bien la metodología, lo entienden, qué hay que hacer, hay que incidir para que la cosa quede clara, ¿no? A ver, ¿qué dice el delegado? Creo que ahorita el único inconveniente que hay, creo, ingeniero, bueno, con respecto al día de hoy, es que demasiado está parpadeando la pantalla negro y se perdía la hilación de lo que usted apuntaba con y ahí como que un poco hubo ese problema. Es un tema de comunicación, porque yo acá tengo todo tranquilo, o sea, no veo todo en mi equipo, todo anda bien. Sí, tampoco no sabría decirle cuál es el problema, pero como mis compañeros han mencionado, se para parpadeando cada vez que escribe, parpadea. Pero eso ha ocurrido hoy día nada más, ¿no? Sí, hoy día nomás. Quizás. Ya, en cuanto a la metodología, la explicación, ¿lo entiende? ¿Claro? A ver. No, está entendible. ¿Está claro la exposición? ¿Me entienden lo que digo, lo que ustedes deben asimilar? ¿Lo entienden bien? Sí, ingeniero, se le entiende. Ya, bien, muchas gracias, porque la idea es que yo me preocupo que ustedes aprendan, no porque traten de aprobar el curso, sino que aprendan, porque este es un curso, he dicho, que toda la vida la van a tener en su cabeza para aplicar su vida profesional, para ganar dinero, para estar seguros, ¿no? Entonces, por eso es mi preocupación de que esto así sea. Y luego transmitir los conocimientos, la experiencia que uno tiene, ¿no? Bien, gracias por todo, entonces nos vemos el martes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.